Vamos a empezar con una palabra de oración. Amén. Amén, pastor. Amado Señor, gracias Padre por Sí, el Señor. tiempo que nos permites entrar a tu Dios, presencia gracias, mi en el amor. nombre de Jesús. Y sobre Padre, todo, me Señor, encuentro el Señor date en las su gracias Sí, presencia. Señor. por la vida de nuestro hermano Pablo. Está Sí, presente Señor. ya Bendito Sí, recuperado, Señor. Señor. Y amor, Sí, esperando, Señor, que Señor. tú lo sigas guardando y nos guardes a cada uno de nosotros también. Sí, Señor. Y, Padre Santo. para por nuestros supuesto, corazones, esperando Señor. también terminar de una Mira, manera satisfactoria el año con este mira, curso Sí, y con los Señor. demás también. Sí, Señor, Señor. Y Mi por eso Padre oramos, Santo. Señor, por cada uno gracias, de Señor. nuestros hermanos. Sí, Señor. Sé que hay preocupaciones, tareas, el trabajo, el esfuerzo cotidiano y también lo de la Gracias, pandemia y Señor. tener que estar cuidándose y también viendo, Señor, oh Dios, que de cómo conducirnos en este tiempo tan difícil. Pidiéndote Muchísimas sabiduría, Señor, para salir adelante en medio de este tiempo de gracias. prueba. Sí, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre bendito. Y a cada uno de nuestros hermanos y Sí, a los demás Señor. estudiantes también que puedan entrar y puedan estar con nosotros también, Sí, Padre eh, celestial. redondeando las ideas y tareas que tenemos en cada espacio, en cada tiempo. Sí, Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy Amén, bien, nos buenas toca noches. entonces los lunes, buenas noches, siempre con el curso de libros históricos. Ahora vamos a entrar a Esdras. Ya nos toca, en realidad, estas 3 semanas, Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Ya hemos pasado por el libro de Josué, Jueces, los libros de Samuel, Crónicas, Reyes, ¿no? Reyes y Crónicas, perdón. Y todo eso ya nos ha dado un panorama de lo que es básicamente la historia de Israel dentro de las escrituras, ¿no? Porque es la historia de Israel, ¿no? Podríamos haberle llamado también al curso Historia de Israel, ¿no? Y la historia de Israel está entonces eh, trabajada en estos documentos, en estos libros. Ahí está la etapa de la formación del pueblo. También está el libro de jueces que nos hemos olvidado de comunicar, ¿no? De mencionar, ¿no? Entonces eso ya tenemos ahí. Entonces vamos, continuamos. Entonces hoy nos toca el libro de Esdras, ¿no? Decíamos Josué, jueces, Samuel, ¿no? Reyes, crónicas, lo que hemos trabajado hasta este tiempo, ¿no? Y de acuerdo a la posición que tenemos aquí, este, hay, tenemos aquí un cuadrito que creo que compartí al comienzo, ¿no? Y este es más o menos, sí, este es lo que compartimos al comienzo, de los libros que nos tocaban en esta etapa, ¿no? Claro, también nos hemos olvidado de Ruth. Ah, mire, también, ¿no? Entonces, Josué, jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, y ahora nos toca Esdras, Nehemías y Esther también, ¿no? Que no está en este cuadro, pero también pertenece a todo este grupo de libros, ¿no? Que hemos clasificado como libros históricos, ¿no? Tomando un repaso, entonces Josué es la posesión, el tema básicamente tiene que ver con la posesión de la tierra por la nación de Israel, ¿no? Es decir, la toma de la tierra, ¿no? De la tierra prometida. No es simplemente ir y ya, bueno, voy a habitarla, ¿no? Sino que tenía que este, reclamarla, ¿no? Y tomar el derecho, ¿no? Se resistía en este caso y votar a muchos pueblos que estaban ahí en estas tierras. Así que esto costó también luchas, ¿no? Algunos piensan que fue porque fue promesa y ya tomen la tierra. No, no estaba la tierra ahí deshabitada. Habían otros pueblos y tuvieron que luchar fuertemente por eso. Así que hubo opresión también en la nación, interna y también externa por los pueblos que estaban alrededor, ¿no?
Y una de las cosas que sí está, digamos, como característica y como teología, es el concepto de la teocracia, ¿no? Dios gobernando, Dios dirigiendo, por lo menos desde el lado de Josué, Jueces y Ruc. También en el caso de Ruc era, claro, es un tiempo diferente, ya no es la posesión de la tierra. Ruc viene a ser la época, algunos piensan que es más o menos del destierro, o más o menos, o cuando hubo pues la huida de muchos judíos a Edom, ¿no? Entonces podía ser por ahí. Estos libros cubren entonces el periodo de Israel más o menos de 1405 a 1043, excepto Ruc, ¿no? Que habíamos dicho que eso puede ser de una época posterior. Primera y Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ¿ya? Y también Primera de Crónicas, son los documentos que nos hablan entonces de estos temas que están. Primera de Samuel, la estabilización de la nación. Segunda de Samuel, la expansión de la nación. Primera de Reyes, del 1 al 10, la glorificación de la nación. Primera de Reyes 11 al 22, la división de la nación. Segunda de Reyes 1 al 17, el deterioro del reino del norte y la deportación del reino del sur, ¿no? Luego, Segunda de Reyes 18 a 25, la preparación del templo. Y Primera de Crónica, la destrucción del templo, ¿no? Hasta ahí más o menos son los temas que plantea hasta Primera de Crónicas. Y aquí el gobierno en el anterior era teocrático, aquí está la monarquía, ¿no? O el sistema monárquico que entra a Israel por ya tener la categoría de pueblo, ¿no? De Estado, de nación. Estos libros trazan la historia de la monarquía de Israel desde su establecimiento hasta su destrucción, ¿no? El año 586 antes de Cristo son llevados cautivos, ¿no? Israel del sur, es decir, Judá, y ellos son los que finalmente termina el linaje de los reyes, ¿no? Y cuando vuelven de nuevo de la cautividad, ya no van a tener reyes, ¿no? Reyes de la línea davídica, ¿no? Como que se cortó la línea. Bueno, los parientes siguieron, ¿no? Es decir, sí hubieron no los sucesores a los reyes, pero sí por lo menos la genealogía de la familia de David continuó, ¿no? Y ahí encontramos el caso de María y el caso de José, ¿no? Que finalmente por ese lado viene Jesús, que es del linaje de David, ¿no? Entonces esa línea sí se guarda, ¿no? Y al final sí se cumple con un rey para Israel, que sería Jesús, ¿no? Pero antes de eso no. Entonces Herodes no tenía que ver con eso. Herodes era asmonita, ¿no? Asmoneo, ¿ya? Y no era básicamente del pueblo de Israel y tampoco tenía la línea de los reyes, ¿no? Fue un rey, bueno, todos los Herodes, ¿no? Fueron reyes usurpadores impuestos por el Imperio Romano, ¿no? Que eso fue por ahí posteriormente. En Segunda de Crónicas está también trabajado, ¿no? Esta cuestión de la división, ¿ya? Y finalmente la deportación, ¿no? La deportación del Reino del Sur. ¿Qué podemos hablar sobre bueno, seguía la monarquía, pero ya no una monarquía, digamos, como fue la de David o Salomón, ¿no? Que aún con todos sus defectos y errores fue lo mejor que tuvo Israel en cuanto a reinado, de estabilidad económica, situación, expansión, todo eso. Más bien aquí se habla de las crisis, la crisis religiosa, la crisis espiritual, los tiempos de la reforma y también el hecho de la participación o por lo menos la presencia de los profetas, ¿no? Denunciando todos los males de la nación, del pueblo. Cuando digo la nación estoy hablando de las autoridades también, ¿no?
¿no? A los reyes, los sacerdotes, los escribas, los dirigentes de la sociedad, los que tenían la economía, los que tenían el poder económico. Todo eso va marcando y va denunciando porque se muestra la injusticia, la indiferencia, se muestra la explotación y todo eso eh, va, va dándose a conocer por medio de los profetas, ¿no? Esas denuncias. Bueno, entonces Crónica nos muestra ya un pueblo que, en el caso del norte, casi desaparecido, y el sur esclavizado, ¿no? Habiendo sido llevado cautivo a Babilonia, ¿no? Babilonia ya no, en un tiempo, pues por esos usos políticos y del poder, pierde su dominio, su hegemonía, y la pierde a manos de los persas, ¿no? Y los persas comienzan a tener el poder, ¿no? Dominan toda la región y ellos son los que van a liberar a los pueblos. Nosotros en la Biblia encontramos ese aspecto de este rey que pide, no, que manda el decreto, ¿no es cierto?, de la salida de los judíos para volver a su tierra. Y uno piensa, bueno, fueron solamente los judíos, de todos los pueblos esclavos que habían ahí, Israel, los judíos fueron elegidos. No, fueron todos los pueblos que tenían los persas ahí, ¿no? Y que habían apoyado, ¿no?, la incursión persa a Babilonia. Entonces, en agradecimiento por ese apoyo, son liberados y son otra vez vueltos a su propia tierra, ¿no? No todos volvieron, de paso, de los judíos. Algunos se quedaron 70 años ahí, hicieron ya por su hogar, su situación económica, ¿no? Los intereses de la familia también estaban asentados. Algunos se quedaron, pero otros volvieron, ¿no? Volvieron a la tierra, ¿no?, a rehacer nuevamente la nación y sus instituciones. Eso creo que es necesario siempre tomar en cuenta dentro de esta historia tan voluble, porque uno cuando va a un libro va a encontrar ahí una Israel política, social, económica y religiosa de una manera. Pasas a otro libro y vas a encontrar otra característica de ese Israel. Y pareciera que fueran diferentes o como si fueran otros pueblos. Pero es el mismo, simplemente que con esas variantes, ¿no? Las variantes de sub y baja como se nota en Jueces, ¿no? ¿Ya? En Jueces, cuando estaban ahí arriba, ¿no?, en la búsqueda de Dios, todo estaba bien, y de pronto se enfriaban y volvían y abandonaban su fe y venían los problemas, ¿no? Y pedían al Señor nuevamente y Dios los restauraba, los liberaba del pueblo que los había aprisionado, ¿ya? Y volvía otra vez la bendición al pueblo. Y así estaban continuamente, ¿no? La historia de Israel es eso, ¿no? Y ojalá que esta historia no sea la nuestra tampoco ni de la iglesia, ¿no? Que también le ocurre, ¿eh? Uno piensa, no, yo estoy bien con Dios. Hay un himno que a mí me gusta, por ejemplo, y que tanto en tanto lo escucho, y también lo hemos cantado también, pero lo cantaba en mi iglesia original. Y yo recuerdo una vez cuando estábamos formando una nueva iglesia, ¿no? Habíamos salido de la iglesia principal, la original, y fuimos a formar una iglesia. Y estaba pasando un proceso muy especial un día domingo. Me tocó mucho. Bueno, eso fue de obedecer, es el himno, ese me tocó. Pero lo otro, estoy bien con mi Dios, un himno también que mucho recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pero a veces la letra nos puede confundir cuando se repite el estribillo, ¿no?, la estrofa, ¿no? Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Pero ¿cuánto de eso estamos bien en realidad, ¿no? Israel es una muestra
de cuán bien o cuán mal estaban con Dios, ¿no? Y ese es nuestro espejo. Así que no nos enorgullezcamos de que Dios nos tiene a nosotros o que estamos siendo su preferido, porque he escuchado mucho eso. No, somos la niña de los ojos de Dios, ¿no? Porque somos su pueblo. Dios no nos va a tocar, ¿no? O ninguna prueba nos va a tocar, ¿no? Hoy cuántos hermanos y hermanas, lastimosamente en medio de esta pandemia, dicen, no necesito nada, solamente Dios me protege, Dios me cuida, ¿no? Y parece fe eso, pero es una autosuficiencia, porque al final afirmamos una cosa como, ya porque yo soy cristiano, Dios me va a proteger, o como que Dios tiene la obligación de protegernos. Y no es así. Dios nos puede venir y nos puede... a Job le vino tal tragedia y todo el mundo olvida eso, ¿no? ¿No? ¿Y acaso somos más que Job nosotros? No, nosotros no somos más que Job. ¿Eh? Eh, y todo lo que le vino, imagínense. Entonces, Dios también hay que tener el cuidado y la humildad de reconocer eso, ¿no? Así que con cuidado también, cuidar el templo de Dios. Si hay que vacunarse, hay que vacunarse, pues, ¿no? Bueno, no sé si por aquí haya un antivacuna. Eso también hay en todo lugar, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios que nuestro hermano Pablo ya salió este cuadro. Mira, 15 días nada más ha durado. Hay cosas, hoy yo conozco un caso que está latente ahorita conmigo. Bueno, nosotros en la familia sufrimos eso. Mi sobrina falleció en mayo, ¿no? Y mi hermana se enfermó también. Y su hija, es decir, la nieta de mi hija, de mi hermana, ¿no? La hija de mi sobrina, también estaba contagiada. Pero mi sobrina fue la que murió. Y después de mi otra hermana, la otra familia, también, ¿no? Sus hijas, sus hijos también enfermos. Entonces, gracias a Dios no pasó de eso, ¿no? Hoy ahorita conozco el caso de un hermano, solamente lo cuento por testimonio eso, en que el hermano mayor prohibió, realmente era ahora en la mañana, prohibió que se vacunen ellos, ¿no? Claro, cada uno tiene su casa, pero así, y él tenía a su mamá. Y dijo que no la va a vacunar a la mamá, ¿no? Él era médico naturista. Y total, todos se enfermaron. La hermana dijo, no, yo no le voy a hacer caso a mi hermano, me vacuno. Y se vacunó con su esposo, que de paso había estado con cáncer y lo operaron. Entonces dijo, no lo voy a regar, lo voy a poner que iba con vacuna. Y el menor dice que se vacunó en secreto. ¿Y qué pasó? Los que no se habían vacunado se enfermaron. Y enfermaron a la mamá también, ¿no? Y al que se había vacunado el último, le dio también, pero fue leve. Pasó inmediatamente, ¿no? Se recuperó rápido, ¿no? Hoy están hoy día en UCI, ¿no? Están, uno sobre todo, que es pastor, él está en mucho peligro, es lo que sabemos, ¿no? La mamá la hospitalizó hoy recién. Y el otro hermano está estable, aunque ya salió de UCI, pero está todavía con cuidados ahí, ¿no? Y hay que orar por eso, ¿no? Es la familia Román. Hay que orar por ellos, ¿no? Entonces, el pastor se llama Marco Román, ¿no? Bueno, cuento a ustedes porque son seminaristas y vamos a orar, el pastor de la alianza que tiene misionera. Entonces hay que orar por él, ¿no? Bueno, solamente esta historia que me duele porque es cercano, porque él es amigo mío, nos conocemos de cuando éramos muchachos. Yo lo conocí en la iglesia, en el campamento, ¿no? Y tenía pues 18 años, en esa época yo tenía 21 y desde ahí fuimos amigos. Y bueno, yo por el ministerio y las tareas, yo salí de la alianza por muchos años y nos volvimos a ver y luego también hemos trabajado juntos en el ministerio. Y también lo he traído acá, no me acuerdo, al STEC, no me acuerdo. También estuvo ahí, el pastor Timoteo lo conoce.
Bueno, hay que orar entonces por eso también. Bueno, seguimos entonces, estábamos en esto. Yo creo que hay que ver que la voluntad de Dios y su soberanía también. Nadie va a venir más ni menos, pero creo que también hay que ver también el cuidado y lo que Dios ponga en nuestro corazón para tratar de avanzar y bueno, hasta donde Dios nos dé la salud, seguir adelante, ¿no? Bueno, estábamos en este aspecto hablando de Israel y de la situación que Israel vivió y de los duros de corazón y también duro de servicio, de duro de cabeza, como dicen los italianos, ¿no? De testa dura, ¿no? Testa dura, ¿no? O cabeza dura, ¿no? O cabeza de piedra, ¿no? Porque muchas veces somos así, ¿no? Y hay que tener cuidado, ser sensibles a Dios, aún con todo lo que uno tiene en contra también, porque no somos perfectos, ¿no? Esdras y Nehemías, que vienen a ser un solo libro en una forma, o sea, o aparecen uno correspondiente al otro, ¿no? Como tomos de un solo documento, ¿no? Hablan de la restauración del templo, es decir, de la venida, de la vuelta de la cautividad, ¿no? Y estos libros describen entonces el regreso del remanente después de los 70 años de cautividad. 70 es más o menos, bueno, hay que también ver esa característica en el Antiguo Testamento, de hablar en números enteros, ¿no? No exactamente en cifras. Cuando habla de 70, por ejemplo, cuando se habla de la Biblia de los 70, ¿no? O la Septuaginta, ¿no? La versión de los 70, ¿no? Se cuenta que fueron no 70 ancianos, sino eran 72 ancianos. Pero como 70 es más cercano, se pone 70 como la referencia final, ¿no? Entonces 70 años no es exactamente 70 que pasaron, ¿no? Podrían haber sido menos o podría ser un poquito más, pero está cercano a 70 y por eso es que es ese aspecto. Aunque la profecía, claro, habla de 70 años también de paso, ¿no? ¿Ya? Habla de 70 años, ¿ya? Pero no son cronológicos, sino es un periodo, ¿no? Que ocurre dentro de esos 70 años, ¿no? Que estuvieron fuera, ¿no? Aquí dice 605 al 538. Yo sé que fue más o menos al 586. 586, sí, más o menos desde ahí. Aunque podía haber sido, bueno, las presiones que mantuvo Babilonia sobre Egipto fueron anteriores, ¿no? Pero la cautividad fue a partir de 586, ¿no? La destrucción del templo, de la ciudad y llevados cautivos, el pueblo llevado cautivo, ¿no? Por lo menos un grueso, algunos pocos se quedaron, algunos huyeron a Egipto y también ahí murieron, ¿no? Porque los babilonios también invadieron Egipto, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió en esa etapa, ¿no? Entonces vamos a entrar entonces a la etapa de lo que llamamos la, eh, la cautividad, ¿no? La vuelta a la tierra, ¿no? Ese más o menos aquí tenemos entonces la etapa de los profetas que estuvieron en esa época, ¿no? Acá están los profetas exílicos, preexílicos, o sea, antes del exilio. Entonces ahí está aquí Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Pastor, ¿no? Disculpe, ¿puede un poquito agrandarlo, por favor? ¿Sí? Ponerlo esto más así. Ya está.
Ahora, estos profetas preexílicos, y también hay que tomar en cuenta el caso anteriores a ellos también, ¿no? Está Elías, ¿no? Está Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo encontramos, ¿no? Y si hablamos de profetas, también pues Samuel primero, Natán, ¿no es cierto? También es el otro, ¿no? Eliseo, Elías, Eliseo, ¿qué otros profetas? Ahí se muestran muchos profetas en esta etapa que están escritos en los libros de Reyes y Crónicas, ¿no? Samuel también. Entonces, que no fueron profetas literarios o que no fueron, digamos, su ministerio no está escrito, no está documentado, ¿no? Como un libro particular, digamos así, ¿no? No lo tenemos. De Elías sabemos porque aparece en estos libros, ¿no? De Samuel también, de Eliseo también, pero no hay un libro del profeta Elías, no hay un libro del profeta Eliseo, ¿no? No tenemos primera de Eliseo, ni segunda ni tercera. Entonces, pero son parte de esta etapa también. No aparecen acá porque estamos hablando de los profetas literarios, es decir, los que aparecen como libro en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí está Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Todos estos nombres nos hacen acordar a los libros que hay en el Antiguo Testamento. Los que son exílicos, es decir, los que fueron llevados al exilio, es Ezequiel y Daniel, o que fueron más o menos de esa época, ¿no? Y los post-exílicos quiere decir los que volvieron, profetas que aparecen ya después de la cautividad, es Ageo, ¿no? Zacarías y Malaquías, ¿no? Entonces, ese es más o menos la división que hemos propuesto de estos profetas. No aparecen los profetas no literarios, es decir, los que no escribieron, ¿no? Solamente los que escribieron, o por lo menos aparece un libro con el nombre de ellos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, a eso también de paso, ya que estamos hablando de eso y que en su momento van a trabajar también el libro de los profetas, ¿no? Profetas mayores y profetas menores, ¿no? Para nuestro caso, ¿no? Como ustedes se dan cuenta aquí se habla de profetas preexílicos y profetas posexílicos. Así está dividido el libro de los profetas, o la sección, perdón, de los profetas en el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? ¿Qué más en cuanto a esto? Simplemente mencionar que, por ejemplo, el caso de los profetas menores que aparecen como un solo documento, ¿no? Está dividido acá, en esta parte, en la etapa preexílica, o sea, el ministerio que tuvieron cada uno. En la etapa preexílica está la mayoría de los profetas menores. Pero no son los únicos. También en el posexílico aparecen los tres últimos, ¿no? Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Que corresponde de todas maneras a estos profetas menores, ¿no? Exceptuando Zacarías. Bueno, ya tenemos entonces nosotros más o menos un panorama de este trabajo, ¿no? Ahora vamos entonces a ir en ese panorama, estamos por este lado, estamos en la etapa post-exílica, ya pasó la cautividad, estamos volviendo entonces a la tierra nuevamente para obtener entonces aquello que Israel tenía que proponer, es decir, volver a construir, a reconstruir la tierra, a reconstruir la ciudad, ¿no? A reconstruir el templo también, ¿no? A darle otra vez al pueblo su brillo, su presencia, ¿no? Para que Dios se glorifique. Eso lo encontramos entonces en estos libros, la preocupación, ¿ya? De los
de los, digamos, de estos hombres fue volverle a dar el brillo que tenía Jerusalén para que Dios sea glorificado, ¿no? Ese es un elemento que es necesario tomar también para este aspecto. Este libro, entonces, de Nehemías, ¿no? con Esdras, con el libro de Nehemías, fueron originalmente un libro. Eso es lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Y así aparece en la versión de los 70, ¿no? Esdras aparece como primera de Esdras, ¿ya? Y segunda de Esdras sería Nehemías, en este caso. Y hay inclusive hasta tercera de Esdras, ¿no? El autor aparentemente es el mismo autor de Crónicas, ¿no? Pero la tradición dice que es de Esdras, ¿no? Esa idea de la atribución tradicionalmente es solamente eso, tradición. No hay un peso, tampoco se conoce en ese aspecto, ¿no? Así que no solamente es Hebreos, el único libro que algunos dicen que no se conoce el autor. Hay varios libros que no se conocen el autor y habrá que preguntar, pues cuando estemos arriba, quiénes fueron, ¿no? No importa para nosotros ese aspecto hoy, porque no es materia del asunto de discusión si es o no el autor tal o cual. A veces se discute mucho en eso, pero no vamos a llegar a nada, porque finalmente eso no es lo relevante. Lo relevante es el material, el mensaje, aquello que nos ha dejado el autor original y al que Dios le ha dado el aval y el cuidado de preservar el mensaje, ¿no? El material, entonces, contenido en Esdras y Nehemías, nos proporciona la información de la historia sagrada en el periodo del regreso del destierro, ¿no? Le hemos llamado nosotros a eso el regreso de la cautividad, ¿no? Es la etapa de la cautividad y entonces es el regreso de esa cautividad, que los profetas también hablaron de eso, ¿no? Creo que más o menos hay un cántico que habla de eso. Volverán los redimidos del Señor y vendrán a Sión cantando, dice, ¿no? Y gozo perpetuo sobre sus cabezas habrá, ¿no? Está hablando de ese tiempo, de la vuelta de la cautividad, ¿no? Ahora, seguimos entonces describiendo este aspecto, ¿no? Más o menos el libro ha sido terminado en el 350-300 antes de Cristo y podría ser que el tiempo de terminación de este libro, o sea, de tener ya el libro documentado en cuanto a su historia y contenido, podría ser un poquito más también, ¿no? Es la etapa que le llamamos intertestamentaria. Ahí en esa época se escribieron estos documentos, como también se escribieron los demás libros de paso. Es la etapa del recopilar, ¿no? Una vez que han vuelto a la cautividad, reconstruir todo, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, descubrir, preservar los textos sagrados, ponerlos en recaudo, verificar lo que Dios había dado al pueblo y tomarlo y entonces ir procesando todo ese aspecto, ¿no? Ahora, contiene material auténtico de los diarios privados tanto de Esdras como de Nehemías, ¿no? Y en especial de Nehemías propiamente, ¿no? Creo que eso es otro elemento también importante. Además de eso, el idioma fue el hebreo arcaico, ¿no? Ese fue el con que se escribió. En idioma arcaico también algunos le llaman a eso el paleo hebreo. Paleo, antiguo, hebreo, ¿no? O sea, la escritura antigua del hebreo, que no es la misma que ahora tenemos. La de ahora, en realidad, utilizo las grafías del idioma arameo, ¿no? Y no vamos a decir que el hebreo robó
la escritura del arameo, ¿no? Porque esa escritura pasó a ser hebrea, ¿no? Pero sí, sí, pues lo tomó. Y el arameo más bien, el arameo antiguo se escribe tan igual como el hebreo. O sea, en cuanto a la forma de las letras, a eso me refiero. Pero el arameo fue evolucionando y desarrollando y dejó esa escritura, esa forma de escribir, que ahora solamente es de los hebreos, ¿no? De la lengua hebrea. El arameo tiene otra forma hoy día, ¿no? Se escribe muy parecido al árabe, más o menos por ahí está, ¿no? Entonces es otra forma de escritura. ¿Ya? Y cuando hablamos también, de paso, que hemos hablado del arameo, la lengua arameo, el idioma arameo, hay textos, ¿no? De los libros, y en este caso de Esdras, ahí está, en arameo está el capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, y el capítulo 7, versículos 12 al 26, ¿no? Esdras, el nombre parece ser una forma aramea de la palabra Eser, ¿no? No hay mucha seguridad de eso, ¿no? Pero Esdras está casi relacionado con Eser. Es la relación que le hacen, pero desde la perspectiva de que Esdras viene del arameo. Y la palabra hebrea es Eser. ¿Y qué significa Eser? Ayuda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del texto que dice Eben Eser? Eben Eser es piedra de ayuda. Hasta aquí el Señor nos Hasta aquí nos ayudó. Ya, exactamente no dice eso, ¿no? Pero es piedra de ayuda, piedra de apoyo. Y también en el texto de paso, cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda, ¿no? Ayuda adecuada, no es ayuda idónea, de paso. Ayuda adecuada es justamente Eser, ¿no? Eser. Y Eser tiene dos, significa ayuda adecuada o ayuda diferente a él o ayuda contraria, ¿no? Ayuda contraria. La mujer es lo contrario del hombre, ¿no? ¿Ya? Es la ayuda que está frente ahí, cara a cara, ¿no? Ese es la palabra que aparece ahí. Y eso significa ayuda, ¿no? Y que siempre aparece en la Biblia como una palabra que corresponde a la relación que uno hace con Dios. Es decir, Dios es nuestra ayuda, ¿no? Es nuestro protector, el que nos protege, nos que ayuda. Es nuestro Eser, ¿no? Pastor, Y ahí cambia un poquito la figura, porque la relación que Adán y Eva, para el hombre, Eva es el Eser. En la pareja, el Eser es la mujer, ¿no? Entonces es la ayuda a ella. No es el hombre la ayuda, sino es la mujer, ¿no? Y ayuda de complemento, ¿no? Ayuda de apoyo. No es ayuda en el sentido de que ella es la servidora, la que está sujeta al hombre, ¿no? Eso es lo que hemos sacado como conclusión o una interpretación ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y parece que en el Antiguo también parece se reflejar algo así, ¿no? Como que el hombre es mayor, es el Señor, el amo, y la mujer es la que tiene que estar sujeta a él desde esa perspectiva. Pero la palabra ayuda más bien se usa cuando se necesita a alguien o que uno padece de algo o que necesita de esa ayuda, ¿no? Necesita esa ayuda porque no tiene la capacidad, ¿no? Como para llenar ese espacio. Ese espacio lo ocupa la ayuda, ¿no? Es la misma figura que Dios es el que nos ayuda. Y es solamente Dios el único que puede ocupar ese espacio de ayuda, nadie más,
¿no? Bueno, ese es otro elemento, ¿no? Y lo voy a dejar ahí nomás porque no vaya alguno por ahí a pensar que estamos hablando pues, de algo extraño, porque generalmente siempre se plantea el asunto del hombre que es el protector, y acá es el más bien como que nos dijera o nos plantea el hecho de que la mujer más bien es la que ayuda, la ayuda, que es la que en realidad es la que protectora de alguna manera también, ¿no? ¿No? Y la idea de que Eva, que no es nombre, sino que significa madre de los vivientes, justamente eso se da, ¿no? Es protectora, ¿no? Madre de todos los vivientes, ¿no? Bueno, no hay que confundir, no estoy hablando de protectora como a la figura que hace la Iglesia Católica con la Virgen María, ¿no? María es la protectora para ellos, ¿no? Pero ya es la protectora desde la perspectiva sagrada, ¿no? Sacralizada, ¿no? Deidificada, ¿no? Que no es la visión que tenemos y que tampoco lo tiene la Escritura con respecto a ella, ¿no? Bueno, entonces, el libro abarca cerca de 81 años. Esdras continúa en el lugar exacto en que concluye Segunda de Crónicas, cuando Ciro, rey de Persia, da el decreto que permite a los judíos regresar a su tierra, ¿no? En este caso, regresar a Jerusalén después de 70 años de cautividad. Como hemos dicho, ese decreto es que específicamente para Israel, pero el decreto en realidad marcaba la liberación de todos los pueblos que los babilonios habían llevado cautivos a esas tierras, ¿no? Y de todos los pueblos, de paso, que habían apoyado, ¿no?, la incursión de Persia, ¿no?, y que no se opusieron a esta situación, ¿no? Persia los premia, Persia premia a estos pueblos, volviéndolos a su lugar, ¿no? Llevándolos o dándoles la libertad para que se vayan a su tierra, ¿no? Esa es la idea. El éxodo de Israel entonces de Egipto incluyó unos 3 millones de personas, pero menos de 50.000 tomaron ventaja de este segundo éxodo, ¿no? De 900 millas casi, en 1.500 kilómetros, miren. Esa es la distancia que había de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Entonces teníamos que describirlo de repente por acá. Seguimos adelante en este aspecto. Un reto me detengo si hay alguna pregunta. Mientras voy buscando aquí un mapa Sánchez, con respecto a esto. Sí, sí. Pastor, ¿es Eser Sí, y ese, sí. o Esra? Esra. No, Ezra, claro, Esdras, está en esta Biblia. Esra. Ezra es Sí. la palabra que aparece en hebreo, ¿ya? Ya. Pero ese Ezra hace ver la raíz de Eser, más o menos, por ahí, ¿no? Y Ya. en arameo, ¿ya? Puede ser que tenga digamos, una relación, ¿ya? Un parentesco entre Ezra y Eser, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, sí. Pastor, Ya. Adelante, Pastor, adelante. sí, Pastor, usted al principio estaba mencionando que el libro de Esdras y Nehemías son un solo libro. Sí, sí, sí. ¿Y en qué se diferencia, Pastor? No, es el mismo contenido, es lo mismo, ¿ya? Lo que tiene cada uno. El caso de Esdras es la construcción, ¿no?, de los muros, ¿no es cierto? ¿Ya? De la búsqueda otra vez, de construir la ciudad, ¿no? Y, perdón, en Nehemías es de los muros, ¿no? ¿Ya? Y también el asunto del templo, ¿no? Que es una historia que está recurrente en ambos, ¿no? De una manera. Y tratar de organizar el pueblo, ¿ya? De eso por lo menos
está descrito en estos libros, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver más bien la configuración de, de cada uno, ¿no? Y de las etapas que le corresponde a cada uno, ¿no? Porque la historia básicamente en los dos es muy recurrente, ¿no? O sea, pastor, que, mejor dicho, Esdras trata especialmente de la reconstrucción del templo. Habla así, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y Nehemías de los muros, ¿no? De la los ciudad. muros, claro. O sea, relatan Sí. los hechos caicidos casi igual que los dos, ¿no? Algo así. Claro, Tiene un, claro, tiene algo de texto bíblico entre ellos que pertenecen, digamos, casi como si fuera un grupo de libros, ¿no? exacto. Claro, en nuestra Biblia aparece por separado, ¿ya? Ya. Pero en la Septuaginta aparece como si fuera parte de un solo tomo, ¿no? Pero claro, está en primera letra, segunda letra, ¿no? Así está. ¿Ya? A eso me refería. Ya, aquí está entonces el material del mapa, está en inglés, y acá El dice, mapa. sí, ya, el imperio persa, ¿no? Aulán, ¿no? Bajo Ciro, después del 550 antes de Cristo. También están los reyes de Media, 550 antes de Cristo. Anexación 550-525. Luego el imperio de Darío y de Jerjes, ¿no? Y las satrapías, ¿no? El imperio de Darío y las satrapías de Jerjes, ¿no? Bajo Darío primero, ¿no? Y también las otras naciones, más o menos por acá está. Esta sería Media. La satrapía de Daríos es de Media. Aquí está Ciro, en esta etapa más o menos sería la etapa en que se dio la vuelta de la cautividad de los judíos, ¿no? Y aquí está el retorno a Sion, ¿ve? Desde Susa, la capital, a Ganipur, pasan por Babilonia, ¿ya? En Resec y llegan a Jerusalén, ¿no? Este, así que, bueno, por ahí está más o menos la cosa. Y también hay otra incursión, la que va por este lado, por Tamor, por Damasco y llega a Jerusalén. Ese es el retorno, el 457 a 428, que ese es el lado de Nehemías, ¿no? Este de acá es del exilio, el de Esdras, ¿no? Ese es más o menos la figura. Y aquí entonces encontramos, miren, por acá está Susa, esto sería lo que era Babilonia y luego lo tomó Persia, ¿no? Y que es de Susa 1500 kilómetros hacia Jerusalén, ¿no? Aquí parece cercano, el mapa parece facilísimo, ¿no? Son 1500 kilómetros. ¿Cuánto sería más o menos? Este es como de Lima a Arequipa, ¿no? Más o menos. Lima, Arequipa, Lima, Tacna, más o menos, por ahí 1500 kilómetros, ¿no? ¿No? O si queremos de Lima a Piura, ¿no? Más o menos por ahí será. Ya. Esa es la distancia, ¿no? Lejos caminaron, ¿no? Sí, volvieron ahí, Caminaba como imagínense. judío, ¿no? Bueno, pues si habían caminado, mira, aquí está, no aparece la ciudad donde estaban ellos en Egipto, pero saliendo de Egipto, mira, tuvieron que pasar por todo este lado y hasta llegar a este territorio. Claro, es menos corto, menos distante que el otro, ¿no? Tan solo pan y agua, hermano. Sí, y duraron 40 años, ¿no? Durante 40 años estuvieron vagando por acá. Y miren, de acá de Susa a Jerusalén Así llegaron es, vago. en meses, ¿no? Cargado de oro, pastor, se fueron. Les Con devolvieron algo todo, sí, de paso volvieron. Bueno, igual que cuando salieron de Egipto, ¿no? ¿Ya? bastante oro, Salieron. le devolvieron. Así es, ¿no? Entonces, bueno, el mapa nos indica, nos ayuda en parte de toda esta etapa, ¿no? Ya. Pucha, tuviera esa Eh, plata, ya tuviera ya
¿No, pastor? Grafica bastante, ¿no? Con ese dinero, ¿cómo no sería? Me compraría 5 carros. Bueno, que era un Pero no, grupo más o menos que iba por todo este camino, ¿no? Y no puedo decir cuánto habrá sido la distancia o los tiempos de la llegada, ¿no? Pero supongo que han ido no solamente a pie, sino en carruaje, ¿no? Había carruaje y todo eso que ayudaba de alguna manera. Era, ya es otra etapa, ¿no? Estamos hablando del 500, ¿no? 440, 450, por ahí. ¿qué tal Ya, Zapato, no? Todo cuerdo. muy distante al 1200, al 1400 de lo que ocurrió en Egipto, ¿no? ¿No? Con Moisés, ¿no? O sea, casi un siglo, ¿cuánto? Casi mil años, ¿no? 10 siglos de Mm. diferencia. Entonces, el caso de Egipto sí fue, parece, de camino y había también algunos carruajes, pero en el caso aquí ya habían caballos, habían formas pues, de poder viajar Ah. y acortar el tiempo, ¿no? Sí, sí. No, Ese es el además el rey otro. Ciro parece que también fue tocado por Dios, en la cual pues les dio casi todas las facilidades. Mi pregunta, pastor, es ¿por qué se quedó Daniel? ¿Pertenecía Ah, al reino del sur? ¿O porque imagínate, se queda y lo nombran pues gobernador, ¿no? no, él era gobernador, claro, pero no sé si tuviera era un espacio, pero él nos da profecías muy importantes para la venida del Mesías, ¿no? Entonces, creo que fue clave aquello que Dios le dio a él y las revelaciones que recibió. Pero fue un hombre muy dedicado a Dios, muy consagrado, ¿no? Y esa Correcto. consagración permitió también que se estableciera, ¿no? Desde muy joven en el palacio, ¿no? ¿No? Mm. Como uno de los sabios del palacio. Entonces fue un personaje importante, de repente por ese motivo es que no pudo volver y también acabó su vida ahí, ¿no? ¿No? Y supongo que para la época de la vuelta ya Daniel no estaba, pues, ¿no? ¿No? Ujú. Sí, ya habría muerto entonces, ¿no? Pero seguro que si le tocaba esta liberación de la cautividad en el tiempo cuando estaba vivo, posiblemente hubiera vuelto, ¿no? Bueno, esa es mi idea, ¿no? Por lo menos por la actitud que tenía este hombre de Dios, ¿no? Entonces hay que denotar ese aspecto también, ¿no? Bien, cierro este espacio aquí. El mapa nos ha ayudado bastante, ¿no? Ya nos ha encuadrado nosotros de dónde es el asunto, ¿eh? Y también, como he dicho, 81 años que está ahí y viene a ser un segundo éxodo, ¿no? Parte de este periodo coincide con el tiempo de los siguientes personajes, ¿eh? Bueno, personajes históricos, ¿no? El famoso Siddhartha Gautama, que es Buda, el, el fundador del budismo, ¿no? En la India. También Confucio en la China, mira, porque este es más o menos 500 antes de Cristo. El budismo es de 500 años de Cristo, el confucianismo también es de 500 años antes de Cristo. Ah, y no vaya a ser como a una persona que por ahí dijo una vez que Confucio es el autor de la confusión, ¿no? Que el creador de la confusión, que no sé si eso fue una broma, pero lo cierto es que lo dijo alguien en una entrevista, ¿no? Sócrates estaba en Grecia, ¿no? Y seguido por su alumno Platón, y Pericles en Atenas, la etapa de oro, la etapa de Pericles, ¿no? Cuando se erige el Partenón, así se construye el Partenón, que es el Ah, templo que... yo pensaba que decía eh, Panetón ahí. no es Panetón, Es es Partetón. Partenón, ¿ya? Que el Partenón venía a ser una especie de panteón de dioses, ¿no? ¿No? Hoy Panteón es un lugar donde hay muertos, ¿no? Pero Panteón es el lugar de todos los dioses,
¿ya? Originalmente. Entonces de ahí viene Partenón, ¿no? El Partenón, que era un lugar principal, más allá de los templos que había en Atenas, el templo a Éfeso, en Éfeso, ¿no? Y este, el templo a Minerva y otros más, ¿no? Que hubieron eh, en el desarrollo de Grecia, ¿no? Ahora, comienza con el relato del decreto de Ciro, ¿no? Para el retorno de los judíos. Luego el regreso bajo Zorobabel, ¿ya? Y el intento de reconstruir las ruinas de Jerusalén y el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, ¿no? Y aquí va Zorobabel y Josué van a ser los principales, y este es otro Josué, ¿no? En todo caso, ¿no? Que van a ser importantes en la construcción de este nuevo templo, que no va a ser el mismo que construyó Salomón, pero y que de paso también les provocó llanto, no porque miraron este templo y qué feo es este templo que tenemos, no, sino que no logró tener la gloria del templo anterior, ¿no? Y por eso Herodes, para congraciarse posteriormente, ¿no? Para congraciarse con los judíos, reconstruye ese templo, ¿no? Y esa reconstrucción no le llaman tercer templo, en realidad fue un tercer templo el que hizo, es decir, él reconstruyó el templo que había hecho Zorobabel, lo reconstruyó por completo y duró casi entre 70 y 80 años de construcción de ese templo, ¿no? El templo de la época de Jesús, me refiero a ese templo que destruyeron los romanos y que lo destruyeron justo al poco tiempo, ¿no? Porque terminó más o menos por el año 60, 62, 63, 64, por ahí, terminó de ser construido totalmente y en el 70 lo destruye. Sé que no duró mucho. No duran mucho. Sí, cuando Jesús estuvo, pues ya el templo estaba, pero las reparaciones continuaban, ¿no? Entonces continuaron y pasaron más tiempo todavía, ¿no? Ya hemos dicho unos 30 años más, o un poquito más de eso, ¿ya? Bueno, entonces, la obra enfrenta dificultades por falta de recursos, por oposición externa, como siempre ocurre en la obra. Esta serie de desalientos hace que la tarea se detenga hasta que Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías, ¿no? Que son los que van a impulsar al pueblo, a animarlo, ¿no? ¿Ya? Y también a reconstruir entonces el altar y el templo. Sigue la descripción del retorno de Edra con un pequeño grupo de judíos y las reformas sobre todo que hizo, ¿no? Que implementó por la situación que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Un momento carente de liderazgo, aunque habían líderes, pero también para organizar, reorganizar, ¿no? A veces es mucho más fácil comenzar algo nuevo que reconstruir algo que ya está, ¿no? O que necesita ser cambiado. El esfuerzo es mayor. ¿Mm? Y eso lo vemos siempre en todo aspecto, ¿no? Cuando es mejor empezar algo nuevo que tratar de reconstruir o construir dentro de algo que ha sido hecho y que necesita ser reconstruido. Eso demora, ¿no? Es mayor el esfuerzo. Y va a haber oposición, y va a haber conflictos, y va a haber un montón de cosas ahí para tratar de salir adelante en eso, ¿no? Ahora, Esdras era un hombre de figura fría, austera, inflexible en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no? Diría hasta drástico de alguna manera, de carácter. No quiero decir que era agrio ni tampoco enojón, ¿no? ¿No? Pero no gozaba mucho de simpatía entre el pueblo, ¿no? ¿Ya? Pero es un hombre reivindicado finalmente y se convierte en el fundador de las sinagogas y padre de los escribas. Eso sí, pónganlo porque eso es importante dentro de la participación de Edra, ¿no? Porque
Esdras viene a ser una especie de escriba, él es el que forma también toda la escuela de los escribas, ¿no? Y de paso, justamente este hecho de la vuelta de Esdras y el proceso de los escribas, también la construcción de las sinagogas como institución principal, ¿no?, para la lectura y el estudio de la Torá, también la preservación de la Torá por medio de los escribas, ¿no? Y aparecen también los círculos rabínicos, ¿no? Ya había uno en el mismo Babilonia, ¿no? Cuando estaban en la cautividad, estaba Gilel, el gran pensador judío, que él es de una de las líneas farisaicas, ¿no? Entonces, la segunda línea es de la de Shammai. Entonces, dos líneas que tiene el judaísmo, ¿no? El judaísmo tradicional está basado en Shammai, y el más abierto liberal es de la línea de Hillel. Y también eso nos habla de la tradición que los judíos tienen hasta ahora sobre la Torah oral, ¿no? Y la tradición de la Torah oral que está en la Mishnah. Entonces, que es parte que la Mishnah es parte del Talmud. Entonces, los judíos tienen dos tipos de Talmud. El Talmud, que algunos le llaman palestinense, yo prefiero llamarle Talmud de Jerusalén, porque es el término más correcto. Y el segundo es el Talmud babilónico. Y curiosamente, el Talmud que rige hoy para los judíos es el Talmud babilónico, el hecho por Hillel, ¿no? O por lo menos la tradición que recibe de los fariseos de la corriente de Hillel, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hizo Esdras, ¿no? De darle estas instituciones al pueblo, ¿no? La sinagoga, la institución de los escribas, los fariseos, aunque no necesariamente los fariseos aparecen con Esdras propiamente, sino que estas concepciones rabínicas ya las va a asumir el movimiento de los Hasidín, ¿no? Que son los que van a estar en la época de los macabeos, y estos Hasidín van a ser los que van a promover entonces el movimiento de los fariseos, que ya para el primer siglo era una realidad, ¿no? Eran los que tenían el dominio y la autoridad en Israel, y son los con los que Jesús se tuvo que enfrentar, ¿no? Y aquí voy a aclarar algo también, porque a partir de la Biblia nosotros vemos a los fariseos como una mala figura, ¿no? Como los malos de la película, como los que trataron de irse en contra de Jesús. Y siempre pensamos, como dicen los fariseos ahí, pero no nos damos cuenta de qué fariseos están hablando. ¿Por qué? Porque habían diferentes tipos de fariseos. Es como hablar hoy día de los evangélicos, ¿no? Hay diferentes tipos o formas de evangélicos, no somos iguales todos. Entonces, por ejemplo, que alguien diga que los fariseos, que los evangélicos todos están en contra de qué cosa, apoyan con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? Y eso no es verdad. No todos los evangélicos apoyan ese movimiento, ¿no? Entonces, quizás los que son más visibles, y que no son muchos tampoco, ¿ya? Y que parecen muchos, pero no son, y ya se generaliza a partir de eso los evangélicos. Igual sucede en cuanto a la participación de los fariseos en la vida pública de Jesús, ¿no? Siempre aparecen ahí, aparecen como que de pronto Jesús está ahí hay un fariseo, y por ahí otro fariseo. Y entonces, ya, son los fariseos, ¿no? Los fariseos son los malos, ¿no? Y esa es la figura que nosotros asumimos, pero en el contexto judío de aquella época, el fariseo era un modelo
de vida religiosa. Eran muy apreciados. Lo dice Josefo, y hay otros libros también que hablan acerca de ese aspecto y de la importancia del movimiento rabínico y del movimiento farisaico, ¿no? Entonces Jesús lo que enfrenta es que hay ciertas autoridades, ¿no?, que vienen del fariseísmo, ya que se muestran, pues, ¿no?, como los poderosos religiosos, y que su corazón, pues, había sido cambiado a los intereses de poder de la religión, ¿no?, del dominio religioso que ellos tenían. Entonces a Jesús lo veían como alguien que les echaba, estaba en peligro, pues, su posición, su autoridad, ¿no? Que venga otro, ¿no? Y esa fue el deseo al ver a Jesús así. Entonces lo ven como su enemigo y tratan de desaparecerlo, ¿no? En el sentido de que no tenga el dominio religioso, sino que el dominio religioso continúe bajo los fariseos, ¿no? O bajo la línea de los fariseos, ¿ya? Pero habían varias formas de fariseísmo, ya hemos dicho. Entonces, un tipo de fariseos es el que se opuso a Jesús. No todo el movimiento fariseo, por si acaso, ¿ya? Por otro lado, también se considera a Esdras el restaurador de la ley y cómo él volvió a escribir todas las obras sagradas que habían sido destruidas. Y también algunos hablan de que él cerró el canon sagrado, pero eso no es tanto cierto, porque el canon, no hubo un cierre de canon del texto sagrado del Antiguo Testamento. Y es más, cuando se hace la revisión o la traducción al griego, la Septuaginta por eso marca otros libros que no aparecen en el texto hebreo. ¿Y por qué lo hace? Porque no había un canon cerrado o un canon que, distinguiera en los libros que debe estar en esta sección. Y entonces por eso está ese conflicto de ver que hay dos tipos de canon, el canon griego y el canon hebreo, ¿no? Entonces es difícil ver a Esdras entonces como el que cerró el canon sagrado, porque no hubo cierre. Eso inclusive se cuenta que la historia, más o menos, si ha habido un canon o un cierre de canon, ha sido posterior. Esto es más o menos por el año 70, 75, por ahí, ¿ya? Con el concilio en Jagna, o Yagne, ¿no? Ahí dice que hubo un concilio de los ancianos que habían huido de la destrucción de Jerusalén y se habían refugiado en la ciudad de Yagne, y ahí ellos deciden entonces preservar el texto, ¿no?, preservar las escrituras, y establecen entonces la línea canónica. Eso sí es mucho más cierto de que Esdras haya cerrado el canon, ¿no? Bien, entonces él incluye en su ministerio la enseñanza de la palabra de Dios, las reformas que ya hemos mencionado también. Esdras es un reformador religioso, ¿no? La restauración de la adoración también, así que fíjense que eso de la adoración que yo recuerdo por los años 80 o 90, por ahí, se hablaba mucho de la restauración de la adoración, ¿no? Que simplemente implicaba otros nuevos ritmos, otras formas de ritmo y un poco más movidos, y como que daban pie a que haya una idea de avivamiento, pero que tiene que ver con el movimiento corpóreo, nada más, ¿no? Eso no lo veo como avivamiento, ¿no? Era así, tuvo ese liderazgo del avivamiento espiritual en Jerusalén, ¿ya? Algunas palabras que aquí es el regreso, también la rededicación, ¿no? En fin, también la libertad de la esclavitud, ¿no? Y al estar como pueblo de Dios ya en el regreso, listos a estar en la tierra, entonces se convierte en un pueblo de adoradores y dedicados a Dios, ¿no?
Eso sí fue el remedio de alguna manera, o los resultados de haber estado cautivo y la corrección que hubo en este pueblo y que toma conciencia de esa condición, ¿no? De la necesidad de adorar a Dios, ¿no? Y de valorar la tierra, de valorar lo que Dios había hecho en ellos, ¿no? Entonces ellos deben dedicar sus vidas a reconstruir todo lo que han perdido. O sea, volver a, como hemos dicho, debemos volver al cero, ¿no? Y en este caso el altar, el templo, la fe, la palabra, todo eso estuvo en juego con respecto a la vuelta, ¿no? Después de la cautividad. Bien, ahí cerramos este espacio. No sé si alguien quería hablar algo. Si no, vamos al descanso. ¿Alguna pregunta? Profe, después del descanso. ¿Ha quedado claro este aspecto? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo habían visto a Esdras hasta este tiempo? O si hay algo nuevo que han encontrado en lo que hemos mencionado, ¿ya? O ya lo conocían. A ver, compartan. Sí, yo quería agregar de que también, igual que eh, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, hasta Samuel también tienen cosas relacionadas también con Esdras, ¿no, pastor? ¿Ya? Sí. Eventos que también coinciden, ¿no? ¿Ya? Y Quizás será de Crónica, podría ser, ¿no? Había que estar en ver. Crónicas. Aunque Crónicas habla de la salida, de cómo ocurrió este asunto de la cautividad, ¿no? Hasta ahí llega, ¿no? No habla de la vuelta, ¿no? No habla de volver, ¿no? Bueno, habla en el sentido de que hay una esperanza de volver, pero el regreso ya es otra cosa. Eso sí lo marca bien estos libros, ¿no? De Esdras y Nehemías. Entonces es una etapa, sí, hay una continuidad en lo anterior, sí, es cierto. De la historia anterior sí es la continuidad, ¿no? Pero la continuidad en el sentido de es otro evento. Y el evento que va a ser la restauración del pueblo, ¿no? El volver habla de una restauración, ¿no? Y literalmente el judío va a aprender qué cosa es volver, ¿no? Volver a la tierra, ¿no? No sé si esta palabra, en este caso de volver de la cautividad, volver, no sé si es la misma palabra teshuvá, que es la que se utiliza para volver a Dios, ¿no? Que en el Nuevo Testamento aparece como conviértete, ¿no? La conversión. Que básicamente no, bueno, nosotros lo hemos convertido en un concepto doctrinal, pero en el judío no había conversión, había volver a Dios, ¿no? Volverte a Dios, ¿no? Cambiar de rumbo, ¿no? Cambiar de rumbo y darte la vuelta, ¿no? No sé, quizás ese concepto sí está trabajado en el hecho de la cautividad, de que estando cautivos ahora hacen un giro y salen liberados y vuelven, ¿no? ¿No? Se vuelven a su tierra, vuelven a lo que debe ser suyo, al volver a reconstruir todo, ¿no? Y ese es el sentido que tiene también la conversión, ¿no? El volver a Dios. Volver a Dios implica pues construir todo de nuevo, ¿no? Una reconstrucción de vida, ¿no? Una nueva vida, ¿no? Muy bien. Nueva etapa para la vida, ¿no? Sí. Pastor, ¿y qué significaría cuando el rey Ciro le dijo, hagan los muros en 3 hileras, con piedras grandes y en 3 hileras? ¿Qué significaría eso, pastor? Que hagamos fuerte, o sea, bien fuerte nuestra vuelta a Dios.
Ya, a ver, si estás hablando de Esdras, Capítulo 6, versículo 4. muy bien, vamos a buscarlo entonces por acá. Dice, en el 3 dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura. En el 4 dice, y 3 hileras de piedras grandes y una de maderas nuevas, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Ya, entonces ahí está hablando ya de la participación del rey, de la construcción entonces, y de la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Pone inclusive eso en el presupuesto del imperio, ¿no? Entonces a cuenta del imperio está proveyendo, eso quiere decir que hay una restitución, ¿no? Babilonia destruyó el templo, pues Persia ayuda para la reconstrucción, ¿no? Entonces, reconstruir todo aquello que era Jerusalén que había sido destruido por los babilonios, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que podemos sacar de esta parte, ¿no? En el 6, ¿qué versículo dijiste? 4, pastor. Ya. Hay 6, que leer 4. el 3, dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. O sea, el proyecto ya no era de Esdras solamente, era del mismo Ciro. El mismo rey había puesto el presupuesto, le estaba dando presupuesto para la reconstrucción, y él estaba interesado en la reconstrucción del templo. Por eso manda la orden. ¿Ya? Esto sí es para pensarlo, ¿no? Un gentil estaba apoyando la reconstrucción del templo. Bueno, aquí creo que hay una compensación, ¿no? Una nación gentil destruyó el templo. Otra nación gentil le reconstruye el templo. ¿No? Claro, no lo terminaron. Nosotros sabemos que no fue así. O sea, eso costó, ¿no? En Ageo aparece esa historia, ¿no? Pero finalmente se terminó. Pero lo cierto es que ¿quién empezó? ¿Quién dio la iniciativa? El rey persa. El rey Ciro. ¿Ya? Ciro de eso? El rey persa, ¿no? Entonces la orden de Ciro, ¿ya? 539 a.C., ¿ya? Para que el templo de Jerusalén fuese reconstruido. Eso fue encontrado en Ecbatana, la orden del rey Ciro, ¿no? Ecbatana, una ciudad persa, ¿no? 539 a.C., de ahí viene ese decreto. ¿Bien? Entonces llama la atención eso, ¿no? Cómo Dios tiene sus propósitos, ¿no? Miren, un gentil reconstruyendo el templo. Pero bueno, repito, yo hago la relación, ¿no? Un gentil destruyó el templo, otro gentil lo vuelve a reconstruir. Sí. Pastor, o sea que por la queja de los samaritanos, digamos, le dan, digamos, o se quejan también, ¿no? Veo así, y le dan al rey de Persia. Claro, es que los samaritanos tenían pues este lío que parece que fue un lío de familia, ¿no? Eterno, así como algunos hermanos que se odian entre sí, ¿no? En la familia, ¿no? Claro. Y cada uno cree tener el derecho que le asiste, ¿no? De la herencia del padre. ¿Cuántos se pelean así? Bueno, esa figura es la que aparece, ¿no? Los samaritanos decían, no, aquí, en Betel, ahí es el lugar.
para adoración a Dios, ¿no? O sea que a partir de eso, a través de los exiliados, regresan, o sea, toman bajo el poder del liderazgo de Zorobabel. Claro, Zorobabel va para Jerusalén, ¿no? Para la construcción de Jerusalén. El templo, meter ahí en Siquén, entre los samaritanos, eso nunca más se reconstruyó. No hubo más, ¿no? Fue destruido ese lugar de adoración, ¿no? Que era orgullo para los samaritanos, porque eso es lo que decía justamente la samaritana cuando Jesús le habla a ella, le dice, nuestros padres un tiempo atrás nos dijeron que en ese monte ahí debemos adorar, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Y entonces ella le pregunta, ¿dónde es? ¿Cuál es el lugar realmente? ¿Nosotros aquí o ustedes allá? ¿No? El eterno lío de dónde adorar a Dios. Entonces, esa es la misma figura de algunas iglesias donde pone un hermano o una dimensión, pone su iglesia y viene otro y se pone frente al otro, ¿no? y a pelearse entre uno y otro Hay una para disputa tener ahí el entre dominio. ellos, ¿no? Ah, sí, Claro. sí. Entonces, al final Jerusalén era el lugar pues escogido por Dios, ¿no? De alguna manera ese es el principio, ¿no? Y los samaritanos pues ahí quedaron, ¿no? Simplemente quedó en historia. Pero Jesús da la respuesta adecuada, ¿no? No es ni aquí ni en Jerusalén. Lo que llegará el tiempo que la adoración verdadera será en espíritu y en verdad. En espíritu, en verdad. Y el templo, y ojo, para algunos que hablan de un tercer templo, de que afanados porque haya un tercer templo, y que de paso haya también sacrificios, que no debería haber ya, porque ya con Jesús y su sacrificio, ya no hay necesidad de sacrificio, ¿no? Y ni siquiera los judíos están interesados en eso, ¿no? Pero algunos creyentes sí, de algunas teorías o corrientes escatológicas, que hablan de que va a haber un tercer templo. Jesús dijo, no, llegará el día en que ni en este templo, ni en el otro, ni en Jerusalén adoraréis, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que la adoración al Señor no es en el templo, sino la presencia de Dios en cada uno de nosotros y en la comunidad de fe. Y ese es el elemento que nos une. ¿Por qué queremos estar en la iglesia? Porque es la comunidad de fe que adora. Y ahí está la presencia de Dios. No porque la presencia de Dios esté en el lugar per se o porque es sagrado, no, sino porque los que están ahí tienen la presencia de Dios y esa presencia de Dios se hace visible más juntos, ¿no? Compartiendo en comunidad. Eso es lo que hace ser iglesia también, ¿no? Bueno, ese es otro elemento importante. Muy bien, hermanos, vamos a tener este descanso, ¿ya? Después volvemos y vamos a tratar de hacer una reconstrucción ya todos juntos, ¿no? Ya no haciendo el trabajo cada uno por separado, y ya me han enviado al grupo, pero creo que no sé si todavía falta el otro grupo de los informes que ya, si me han enviado porque he visto el de uno nada más. Ya, entonces si está el otro, perfecto, entonces ya cumplieron. Pero ahora vamos a hacerlo todo junto acá para ir reconstruyendo y a ir estudiando en esta tarea. ¿Ya? Vamos al descanso, volvemos en 20 minutos.